Ya hemos visto varias funciones del API que se pueden invocar para saber si un proceso está bajo un debugger. Ahora, ese tipo de verificación, pues a veces a los que construyen malware pues no lo prefieren porque este, un programa antivirus puede crear eh, hooks, es decir, avisos que le digan cuándo esas funciones del API están siendo invocadas, y entonces pues eso como que le da mala espina al antivirus y rápidamente pues podría prender una bandera roja de que hay algo extraño en la computadora, ¿verdad? Así que a los antivirus se les hace relativamente fácil detectar cuando los malware están utilizando esas funciones del API, y entonces pues levantar bandera. Así que al escritor de malware que se respeta o quiere demostrar su proeza técnica, pues lo que va a hacer es, en vez de invocar esas funciones del API, irse directamente a la memoria donde están guardadas esas estructuras de datos que tienen información sobre si el proceso está siendo debugueado o no. Y esas técnicas pues son más difíciles de detectar. Vamos a ver algunas. Ok, pues una de ellas es verificando, y esto estamos hablando de procesos para Windows, ¿verdad? Pues una de esas maneras es verificar una estructura de datos que se llama el Process Environment Block, ¿ok? Que nuevamente es una estructura que Windows mantiene para cada uno de los procesos que está corriendo. Pues esa estructura de datos, como pueden verla aquí, ¿verdad? Uno de los data members de esa estructura de datos es un flag que dice si el proceso está siendo debugueado o no. Pues ¿cómo el que crea el malware pues podría verificar eso? Pues aquí tenemos un ejemplo. Resulta que esa estructura, la dirección donde vive esa estructura para cada proceso, esa dirección está contenida en, en una dirección que es el contenido del registro FS con offset 30. ¿Ok? FS tiene una dirección pues a 30 bytes a 30 hexadecimal bytes de esa dirección que tiene escrito FS está la dirección donde está la estructura de datos esta que el process el, esta, la que les acabo de mencionar, el Process Environment Block. ¿Ok? Así que desde un programa, lo importante es que desde un programa, ¿verdad? Yo tengo acceso a esa estructura de datos. De modo que si yo conozco en qué posición es que está ese data member de esa estructura de datos que me interesa leer, pues lo que tengo que hacer es, lo leo, como vimos ahorita, ¿verdad? Yo conozco cuál es el base address de mi estructura, pues acceso al data member sabiendo el offset a partir del base address. Pues aquí podemos ver un ejemplo. Aquí estamos moviendo a EAX la dirección de donde está la estructura de datos. Entonces, si yo acceso a un offset de 2 a partir del comienzo de esa estructura de datos, lo que estoy moviendo aquí es el valor AEBX, estoy moviendo el valor de ese data member que me interesa. Si verifico que ese data member en este caso estamos haciendo un test, que eso es un AND entre esto y esto, pues si eso me diera 0, es decir, que prende el zero flag, pues quiere decir que no detectó el debugger. Si me diera cualquier cosa distinta de 0 en EBX, pues entonces quiere decir que lo están debugueando. ¿Okay? Así que buscamos la dirección de donde comienza la estructura, hacemos el offset, leemos y entonces comparamos eso con 0 y así sabemos si tiene debugger o no. ¿Okay? Otra estructura, o más bien dentro de esa misma estructura que mencionamos ahorita, el Process Environment Block, pues hay otro data member que se llama el Process Heap, que como dice aquí, contiene información de si el heap para ese proceso fue creado por un debugger. Aparentemente, pues otra de las cosas que hacen los debuggers es que traquetean con el heap de del proceso que están debugueando. Así que tú también puedes tener una pista de si el proceso está siendo debugueado mirando la información que guarda ese campo de esa estructura. Entonces,
Nuevamente, para leer de ese campo particular, tú tendrías que saber cuál es el offset de ese campo a partir de donde comienza la estructura, que en este caso es 18 hexadecimal. Y entonces, una vez conoces eso, pues podrías crear un pedacito de código en tu programa. Imagínate que tú eres un creador de malware. Podrías crear un pedacito de código como este, ¿verdad? Donde estás, primero que todo, accediendo a la memoria donde comienza esa estructura PEB. Después, haciendo un offset de 18 hexadecimal para llegar a ese data member. ¿Ok? Y entonces, fíjate, en este caso lleva una etapa adicional, que es que no es meramente que llegues a ese data member, sino es que ese data member representa varias cosas. Pues dentro de ese data member haces un offset adicional de 10 hexadecimal, y si en ese offset lo que hay escrito es un 0, porque estás comparando contra 0, si hay escrito un 0, pues quiere decir que no te estás debugueando. Si hay escrito cualquier otra cosa, pues quiere decir que hay un debugger que está velando este proceso. ¿Ok? Así que, recapitulando, porque yo sé que son varios niveles de redirección, pues quizá la manera high level de presentar esto que acabamos de mostrar en Assembly sería que si tú tienes la dirección de PEB a un offset de 18 hexadecimal, vas a encontrar un arreglo de, de informaciones. Pues de ese arreglo de información, la 10 hexadecimal de ellas, si no es 0, quiere decir que hay un debugger presente. ¿Ok? Medio enredado, pero pues se hace. Y eso es para que tú veas el nivel de conocimiento y de detalle técnico que tiene que tener alguien que idea estas cosas para ponerlas en un malware. Hay que ser un experto de los Windows internals para, para meterse a hacer este tipo de cosas. Vamos a ver. Otra manera, nuevamente dentro de la estructura PEB, es verificando otro de los campos que viven dentro de este data member, que se llama el Entity Global Flag. Pues ese, comparándolo con el anterior, ¿verdad? Que tenía un offset de 18, en este caso tiene un offset de 68 y tiene el valor particular de 70 cuando el proceso está siendo debugueado. Así que si tú conoces la dirección de PEB y haces un offset de 68 a partir de esa dirección, comparas contra 70, si te da 70 quiere decir que hay un debugger presente. Todos estos flags los alteran el debugger o el sistema operativo, ¿verdad? Según ponen el proceso a correr. Así que lo que tú estás haciendo dentro de tu proceso, verificando esas informaciones, y son las que te delatan que está siendo corrido por dentro de un debugger o está siendo, ¿verdad?, debugueado. Otras maneras de verificar si está el proceso siendo debugueado, pues hay ciertos valores en el registry que se pueden verificar. Hay malware que lo que hace simplemente es, cuando lo pones a correr, pues verifica si hay ventanas llamadas con los nombres clásicos de los debuggers. Por ejemplo, una manera bien blandengue de yo verificar si me están corriendo bajo un debugger, pues sería que una de las primeras cosas que hace mi malware es verificar si entre todas las ventanas de Windows, pues hay una que se llama exactamente OliDBG, porque OliDBG es un nombre de un debugger bastante popular. ¿Ok? Cada programa en Windows puede saber el nombre del resto de las ventanas que están corriendo. Otra manera también medio blandengue sería, ¿verdad?, que tú al principio del malware que estás creando verifiques si existen algunos directorios donde tienden a instalarse los debuggers. Si yo sé que OliDBG pues siempre se instala bajo Programs OliDBG, pues yo puedo verificar si ese directorio existe. Si ese directorio existe, pues mi malware sabe que esa persona que está corriendo ese programa pues tiene OliDBG instalado. No necesariamente que lo está corriendo, pero lo tiene instalado.
Otras maneras bien particulares a cada debugger pues sería este, conocer los debuggers tan específicamente que tú sepas que ellos ponen ciertos valores en memoria, y cuando corren el malware pues verifica si ese valor está en memoria y pues tomas decisiones en base a eso. Ya eso pues bastante especializado y bien particular a cada debugger distinto. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Como los reverse engineers saben que los malware crean estas técnicas anti-debugging, pues los debuggers tienden a tener plugins para disfrazar el hecho de que estamos haciéndole debugging a los procesos. Por ejemplo, para OliDBG, pues existen estos plugins que tenemos aquí, que lo que hacen, entre otras cosas, es que esos valores que típicamente los malware verifican en esas estructuras de datos, pues los revierten a los valores que tiene la estructura cuando no está siendo debugueado, para hacerle entender al proceso que está debugueando, que hacerle parecer que no lo están debugueando. Así que, ¿verdad? Para cada truco hay un antitruco, y así pues hasta el infinito.